Todos los sábados de 7 a 8 horas, La Hora Samaritana con el doctor Adrián Simes. Estamos escuchando La Hora Samaritana con Adrián y Sergio. Estamos escuchando La Hora Samaritana con Adrián y Sergio. Estamos escuchando La Hora Samaritana con Adrián y Sergio. Todos los sábados de 7 a 8 horas, La Hora Samaritana con el doctor Adrián Simes. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días Adrián. Estamos nuevamente este sábado reunidos acá para hacer nuestro hermoso programa La Hora Samaritana. Bueno, digo hermoso porque a nosotros nos encanta hacer, pero espero que la gente también lo vea así. Mira, como siempre digo yo, ¿qué tal? Buenos días, gente. Como yo siempre digo yo, el mejor lugar donde uno quiere que esté, donde uno puede estar, es donde Dios quiere que uno esté, como dijo el padre José Luis, y un santo, que no me acuerdo si es San Ignacio de Loyola el que dijo esto. Así que, si Dios nos puso a hacer este programa, nos va a inspirar y va a salir lo que Él quiera. Hay que dejar todo en manos de Dios. Y hoy tenemos un tema muy interesante que nos va a llevar varios programas, pero vamos a empezar, que es la misa. Claro, o la liturgia, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Es un tema largo y muy lindo, central en la vida del cristiano, porque muchas veces nos pasa que vamos a la misa, vamos a la iglesia y no sabemos cuáles son los puntos importantes de la iglesia, no entendemos la formalidad. Entonces se nos torna a veces aburrida, ¿no? No, yo creo. Entonces, pero entendiendo los puntos que vamos a ir explicando, se torna distinta la misa. Uno la comprende y la empieza a ver desde otra manera y a vivirla de otra manera. Sí, lo que yo veo y realmente me preocupa es que hay mucha gente que realmente no le da importancia a la misa, porque se puso en la mente de la gente o en el, como decimos nosotros siempre, de moda, de que no hace falta iglesia para comunicarse con Dios, que Dios está en todas partes. Entonces yo le rezo en mi habitación. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de explicar por qué es importante la iglesia como institución, por qué nosotros tenemos que participar de la iglesia y de la liturgia de la misa, qué pasa en la misa, cuáles son las gracias y las bendiciones que se reciben en la misa, qué es la Eucaristía. O sea, tenemos que tratar de ir desglosando todo eso, como para que la gente se saque la idea de que no es necesaria la misa, ¿sí? Se saque la idea de que no es necesario, como ya hablamos de la confesión, de que no es necesario un sacerdote para confesarse, que ya lo aclaramos. Entonces, que la gente empiece a entender que la misa no es solamente un cumplido. Exactamente. Yo creo que esto va acorde a los tiempos, ¿no? Está escrito, está anticipado, está anunciado. Si nosotros leemos el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, que de a poco se van a ir perdiendo la apreciación de los sacramentos católicos, y está también anunciado por las diferentes apariciones de la Virgen María a lo largo de la historia de la humanidad, que después de la ascensión de la Virgen se han contabilizado nada menos que alrededor de 2 millones de apariciones de nuestra Virgen amadísima, que no es poca cosa, y en todos, o en la mayoría de los mensajes, está revelada este alejamiento del catolicismo, esta pérdida del catolicismo, de maneras. Y una de esas maneras es justamente el alejamiento de nosotros de la misa, de la celebración de la Eucaristía o de la liturgia, que es lo más importante. Nada menos que fue consagrado, no te quiero sacar palabras, pero fue consagrado por el mismo Jesús en el cenáculo el día previo a su crucifixión. Entonces debemos recuperar ese valor importante y bueno, esperemos que dé resultado a lo que digamos ahora, ¿sí? ¿Por qué es tan lindo? ¿Por qué es tan necesario ir a misa? Uh-huh. Pero vos dijiste una cosa y me extiendo un segundo más. Está bien también rezar en distintos lugares que no sea la casa de Dios, pero no puede jamás reemplazar a la ida a la misa, a ir a ver a un Jesucristo vivo en la iglesia, en la misa, ¿no?
Sí, yo siempre recomiendo una película que se llama El Gran Milagro, que es un dibujo animado, donde es muy entretenido para los chicos y rápidamente te explica lo que sucede en la misa. Mírenlo, está en YouTube, es una película muy buena, muy didáctica. Y otra cosa que recomiendo es un librito chiquitito que dice también de Santa Catalina de Rivas sobre los pasos de la misa, que también está en internet, que la Virgen le hizo ver en una misa que ella fue todo lo que sucedía en la misa. Entonces hay que leerlo varias veces para saber lo que pasa en la misa. Exactamente. Voy a hacer una aclaración porque me sorprendió que digas El Gran Milagro, que es una película que también se pasa mucho en los colectivos que van a la Virgen del Cerro, ¿no? A Salta. Y yo la pasé el sábado pasado en los chiquitos de catequesis con una aceptación muy linda, porque había incluso grandes catequistas que no la habían visto, y fue hermoso. Te quiero hacer una aclaración porque no se la está encontrando en YouTube. La han levantado por el tema de los derechos de copyright. Es una película italiana. Entonces la tuve que ir a una casa de video y se consigue. Yo creo Sale que 20 pesos. Yo creo que lo tengo, lo bajé. Seguramente, sí. Yo lo tenía y bueno, no puedo. Tengo para reproducirlo en la computadora solamente. Tenía que reproducirlo en un televisor común y no la podía, no es compatible, una cuestión tecnológica no era compatible pasarla, entonces me video y valió la pena lo que vale el leer. Es una película preciosa, es dura para los chicos porque hace una revelación muy cruda de lo que es no solo la misa, Adrián, sino el comportamiento nuestro y por qué nuestra falta de compromiso con Jesús de no ir a la misa, que es el punto central. Es preciosa y coincido con vos, véanla, que cambia mucho la vida y el punto de vista nuestro, de nuestra propia religión. Acá también metió la cola al diablo, ¿no? Te digo por qué. Porque nos sacaron de YouTube, porque sí, evidentemente estaba siendo muy reproducida. Estaba siendo muy reproducida y es mejor que se pagan los derechos de autor a que poder, digamos, evangelizar de una manera mucho más linda, libre en YouTube. Pero bueno, no importa, tienen derecho los que hicieron a cobrar, también hay que reconocerlo, pero bueno, no importa. Yo creo que la paga hubiese sido mucho mayor, sí, si lo hubiesen dejado. Pero es increíble la cantidad de visitas que tenía la página. Pero bueno, la busqué por todos lados queriendo bajarla y no pude. Yo siempre le digo a los pacientes cuando visitamos con respecto a esto de la misa, pero es algo muy personal, muy mío. Les digo que cuando no van a la iglesia y dicen que rezan nomás en la casa, les digo, ¿vos tenés padres? Sí. ¿Le vas a visitar o le llamás por teléfono? No, lo visito tantas veces a la semana. Bueno, con Dios pasa lo mismo. Vos desde tu casa con oración es una llamadita por teléfono, te comunicás, lo escuchás, pero cuando vos vas a su casa, que Él la instituyó, lo vas a visitar. Y Dios, desde el Viejo Testamento, siempre hizo hacer las ¿cómo se llamaban? Las celebraciones. Sí, no, pero también a Moisés, a Abraham, y a Moisés hacer las carpas. No son, sí, ponerle carpas para que sea entendible, sí. Que donde se hacían las reuniones, las celebraciones. Y donde pasaba Abraham, claro, después pasó Moisés, y donde pasó también, después ya se fue a nuestro templo, donde fue Zacarías. Entonces, claro, siempre Dios instituyó ya la iglesia, y después Jesús fue la piedra angular de la nueva iglesia. Pero el templo ya lo viene instituyendo de Dios desde el comienzo de la creación. Entonces no es un capricho del hombre que lo creó, ¿sí? O sea que Dios lo creó y Dios nos pide. Y aparte después Jesús agregó el sacrificio de su crucifixión y resurrección y de su consagración con respecto a, claro, a la sangre y claro, a la Eucaristía en sí. Claro, y basta mirar o leer el Nuevo Testamento donde las grandes predicaciones de Jesús eran a masas de incontable cantidad de números, de personas. Ya el mensaje ya no era solamente a sus apóstoles o solamente a unos privilegiados, sino que el mensaje fue abierto en forma universal. Por eso iglesia significa universalidad. El mensaje, nosotros somos católicos, apostólicos, romanos, pertenecientes a la iglesia
digamos que abarcativa de todas las personas que abracen o que quieran abrazar la fe nuestra, ¿no? Católico es universal, la Iglesia católica, Sí. la Iglesia universal, que no vamos a confundir con No, otra no. iglesia, universalidad, o sea, todos, desparramada para todos los que quieran abrazar el mensaje de Cristo. Sí, acá yo tengo la línea como romana. otra definición de misa que dice que porque es una misión, que es lo que el sacerdote nos dice cuando termina la iglesia, la celebración, vayan a cumplir con la misión de ser testigo de Cristo ante los hombres. Pero bueno, el hecho es que ya como vos dijiste, los apóstoles lo celebraban el primer día de la semana, se juntaban y celebraban la lectura, compartían la lectura y compartían el pan que Jesús le había dicho en la última cena que lo hagan en conmemoración de él. Y Jesús dijo en su parábola, el que come este pan y bebe esta sangre va a tener vida eterna. O sea que ahí hay que ir a buscarlo. Bueno, vamos a un bloquecito y de un temita musical, vamos a ir hablando porque Sí. si no nos vamos a extender porque este tema es interminable. Como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayam y Sergio. Bueno, seguimos con este segundo bloque de misa. Te estaba diciendo, Sergio, antes que se me vaya la idea de la cabeza, es que por ahí la gente dice no es necesario ir a misa, yo rezo y hablo con Dios en mi casa. Pero esto es lo mismo que esa versión que empezó a salir por las redes sociales que decía, que era falsa obviamente, que Francisco decía que no es necesario ser buen cristiano para ser buena persona y no sé qué otras cosas, que ya desde el vamos cuando lo le dije, esto no lo dijo él porque va en contra de su posición en la iglesia. Entonces, una cosa es ser bueno, que se va a salvar, por supuesto que se va a salvar el que es bueno, pero el que es bueno hace las cosas, que ya lo hablamos, por solidaridad. Y el que es bueno, pero hace las cosas en nombre de Dios, por amor a Dios o al prójimo, hace las cosas con caridad, que tiene otro valor, su agregado natural inmenso. Entonces, no es lo mismo ser buena persona y no participar de los sacramentos que ser buena persona y participar de los sacramentos. Ahora, la gente dice, bueno, pero la iglesia está lleno de hipócritas, pero ese es el problema de ellos. Claro. Y si esas personas son hipócritas o son malas personas y no irían a la iglesia, sería peor todavía. Y si vos sos buena persona y vas a la iglesia, vas a ser mejor ante los ojos de Dios, porque aunque te digan que no, que es lo mismo, porque estás cumpliendo con los sacramentos, estás cumpliendo con Dios. La gente es cómoda, muchas veces no va a la iglesia porque tiene sus quehaceres por sobre los de Dios. Claro, ya existían en el Viejo Testamento, en la historia de nuestra iglesia. Nosotros tenemos sangre judía, nos guste o no. Todos, sangre espiritual. Jesús es judío, eminentemente judío y es el pueblo elegido. Ya tenían su forma de celebrar la misa o su forma de profesar su fe. El pueblo de Israel se reunía 7 veces al día. 7 veces al día interrumpiendo su trabajo para alabar a Dios. Sí, a nosotros nos cuesta ir una vez a la semana. Estaban los fariseos antes, que eran los más sabios de la ley, pero también eran hipócritas. Porque eso en relación a lo que vos decís, que hay mucha gente que va a la misa y hay gente buena y hay gente mala. Hay gente que va para figurar y hay gente que va a escuchar la palabra de Dios. Muchos que van
y no encarnan la palabra de Dios, no la entienden. Después salen con un sentido de justicia demasiado duro y sin entender la palabra de Dios, y son muchas veces quienes más se sientan o se sienten, digamos, cercanos a Dios porque leen mucho la Biblia, pero la leen, no la entienden, no la interpretan o la interpretan a su modo, terminan de salir de hacer la señal de la cruz y ya están criticando, que es una cuestión muy nuestra. Pero hay personas que son, digamos, más proclives a romper esos mandatos, y son bastante contrarios en su vida a lo que van y hacen en la misa, ¿no? Hay un dicho que a mí no me gusta, pero no lo voy a repetir, pero me imagino que la gente ya lo sabe, que no lo comparto, pero hay mucha gente que lee el Evangelio y no actúa en consecuencia. Y bueno, tenemos de todo en la iglesia, tenemos de todo en la misa. Pero como yo siempre digo, la iglesia no es una escuela de santos, no es un museo de santos, sino una escuela de pecadores. La mayoría que va es porque está buscando algo, y el cambio no se logra de un minuto para el otro. Yo cuando le digo, la gente que va a mi consultorio tienen un problema, aunque a lo mejor después yo los minimizo, pero ellos no van a esperarme sentado 1 o 2 horas porque les gusta ir a esperar en la sala de espera o tener aire acondicionado. Ellos creen por lo menos que tienen un problema, o sea, pocos son los que van por ir. Entonces en la misa pasa lo mismo, pocos son los que van por ir o acompañar a alguien o cumplir sin entender, pero algo adentro hay que le está llamando. ¿Sí? No hay que ser tan crítico, no hay que prejuzgar. Yo creo que cada uno se tiene que mirar uno y no mirar quién va a la misa. Claro, inclusive con el sacerdote, no me gusta el sacerdote, pero vos no vas a la misa por el sacerdote, vos vas a la misa por Jesús. Entonces el sacerdote va a ser juzgado aparte, de acuerdo a sus actitudes, si cumplió o no con su sacerdocio. Claro. Y vos vas a ser juzgado aparte, si fuiste o no fuiste, no va a ser culpa del sacerdote. Claro. Y si no, busca otra misa y otra iglesia donde vos te sientas cómodo. Exactamente. Pero no es excusa. No es excusa. Pero bueno, parte por entender, o sea, si yo me voy a esta iglesia y no me gusta el sacerdote, puedo ir a otra iglesia o a otra parroquia, a otra capilla, lo que sea, y buscar el sacerdote que a mí me gusta. Pero en todos vamos a encontrar lo mismo. La misma lectura del Testamento, la misma lectura del Nuevo Testamento. Variará la homilía con más o menos fervor, pero en todas vamos a encontrar, si queremos, un Cristo vivo. Pero claro, lo que pasa es que vamos a encontrar la misma palabra. Lo que pasa es que la gente cree que la parte principal de la misa es solo el sermón. Entonces como que va a escuchar del sermón y no conoce toda la importancia de las otras partes y todas las gracias que se reciben de otras partes de la misa. Por eso es bueno aclarar, ver esta película, porque la gente llega tarde porque llega para el sermón primero, claro, y termina el sermón y se va. No te sirvió la misa, porque a lo mejor el sermón te dice cosas que a vos te pueden servir y a lo mejor en ese momento no. A mí me pasa con mis hijos, que yo ando corriendo por toda la misa con los chicos, pero yo ya sé que todos los que estamos ahí estamos recibiendo las gracias de la misa, aunque por ahí no pueda seguirle el hilo porque estoy pensando en los chicos, preocupado corriendo atrás de los chicos. Ese es otro tema también para hablar después de los chicos en la misa. Pero las gracias de la misa son muchas más de las que nosotros podemos creer y muchas más de lo que podemos escuchar en el sermón. Exactamente. Si nosotros tenemos inquietud, vayamos al confesor, pero el sermón no nos sirve para que nos cambie la vida. Exactamente. Yendo a esa película tan linda que decís vos, que es tan ilustrativa para lo que vamos a hablar, la misa empieza mucho antes de lo que nosotros creemos, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza con la predisposición que uno va a la misa. ¿Te acordás de ese pasaje de la película donde la gente entra tarde a confesarse? O sea, ya la hora de confesión o el momento de confesión es previo a la misa, ¿no? Uh-huh. Y ya entra tarde, ya entra 6 menos 5, 6 menos 1 minuto, preocupado o viniendo justo porque a veces no le da el horario, lo que sea. El horario tenemos que, digamos, ajustarlo a las necesidades espirituales también, no son solamente materiales y físicas. Entonces, vamos con una predisposición ya apurados. Ya vamos llegando a Jesús, porque en el confesionario está el sacerdote, pero está Jesús también, que es el que va a perdonar directamente los pecados.
a través de un representante que es el sacerdote. Y ya vamos mal predispuestos, y me viene a la cabeza esa cola de gente que había en el confesionario ya a punto de empezar la misa, y las distintas posiciones que la gente adoptaba. Una señora que se estaba confesando, que se estaba confesando desde el alma, que había llegado un poco más temprano, la señora que estaba atrás, que estaba muy concentrada en dónde había entrado, esperando, digamos, su turno para confesarse, pero entregada a Dios. Y estaban los dos hombres que estaban atrás, mirando, que pasaba una chica muy bonita, muy bien vestida, y se distraían. O sea, entonces, muy mal vestida para la misa. Sí, bueno, está bien, es cierta la diferenciación o la acotación que hiciste. Sí, ese es un tema lindo para hablar después, cómo podemos ir vestidos o no y en el lugar que estamos, ¿no? Es un lindo tema, me la dejaste picando. Sí, hay mucho para hablar, ¿no? También con bueno, pero hay mucho para hablar en general del comportamiento del cristiano en la misa, claro, y en la sociedad. Y en la sociedad. Bueno, estaba vestida esta chica con un vestido muy ajustado, uno la veía muy bonita, como humanamente, y cómo se distraían las personas. Ya entramos, ni siquiera a la misa, pero entramos a la casa de Dios mal preparados, ya entramos tentados, ¿no?, por el diablo. Habla de nuestra forma de ingresar a la misa. Muchos entran sin hacer la señal de la cruz ya. Sin arrodillarse. Sin arrodillarse, y bendito decía el Padre Pío, qué gracia más linda, digamos, agradecimiento más lindo para nuestro Señor es arrodillarse, no solo para entrar a la misa del día, sino para rezarle, ¿no? Bueno, eso decía también el Padre Marcos cuando estaba en la catedral, que contó una anécdota medio graciosa, que no me acuerdo si era un sacerdote o quién le había dicho, que parecía que había una persona que parecía que se estaba espantando las moscas en la cara cada que hacía la señal de la cruz. No, hagan bien la señal de la cruz y arrodíllense bien, no es un gestito. Es bien arrodillado hasta lo más que uno pueda con las rodillas. Igual que pasa también en la película, cuando uno en el momento de la ofrenda, o sea, de la consagración de la hostia, uno tiene a Dios ahí. Entonces se tiene que arrodillar salvo impedimento físico. Yo veo mucha gente joven que se quedan parados teniendo lugar, o sea que o no entienden quién está ahí, o las partes, porque es hasta una falta de respeto, como decía la señora en la película, no hay más hombre que el que se arrodilla ante su Dios. Exactamente. Entonces hay que arrodillarse. Igual que, bueno, también otro tema de programa es la Eucaristía. También. Arrodillado, parado, boca, mano. Sí. Pero eso tendríamos que hablar con un sacerdote, pues es un tema muy... Estaría lindo traerle a un sacerdote, ¿cómo no? Pero bueno, ya te digo, hay muchas veces que nosotros mismos, obviamente, no conocemos todos los pasos de la misa, por eso también estamos haciendo el programa. No conocemos a veces qué es la hostia, qué es la Eucaristía, pero bueno, que sea ilustrativo este programa, está lindo. Fíjate vos que no entramos a la puerta de la iglesia y ya tenemos marcados defectos nuestros propios que podemos mejorarlos. Y no empezamos a hablar todavía de las partes de la misa y ya nos vamos al tercer bloque, porque ya se nos pasó de tiempo también. Vamos al tercer bloque, un temita de música. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida. Enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su padre es el Dios vivo que no tiene final. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayam y Sergio. Bueno, ya de vuelta en el tercer bloque. Encontré una linda lectura, Adrián, para iniciarnos en
en este hermoso camino de explicar qué es la misa, que lo estoy sacando del libro Yucat, que es una síntesis del Catecismo de la Iglesia Católica, se escribe Youcat, que se hizo a pedido del padre del ya San Juan Pablo II, que dice: ¿por qué celebra la Iglesia con tanta frecuencia el culto divino? Entonces hay una respuesta propia del Catecismo, dice: así como el hombre respira para mantenerse vivo, del mismo modo respira y vive la Iglesia mediante la celebración del culto divino. Es Dios mismo quien le infunde diariamente nueva vida y la enriquece mediante su palabra y sus sacramentos. Se puede usar también otra imagen. Cada acto de culto es como una cita de amor que Dios escribe en nuestra agenda. Quien ya ha experimentado el amor de Dios acude con ganas a la cita. Quien a veces no siente nada y sin embargo acude, muestra a Dios su fidelidad. Me pareció hermosa las palabras y un poco ratificando lo que vos decías, ¿no? Hacerse el hábito de ir a la iglesia e ir ganando de a poco esas ganas de ver a un Dios vivo, que tenemos que descubrirlo. Lo que pasa es que no vamos porque no lo descubrimos todavía. Algo está buscando. Claro, y es válido también, a eso Sí, voy, es válido. Bueno, ayudemos a encontrar a la gente el Dios vivo en la iglesia. Tiene distintas partes la liturgia, la misa en sí, desde la entrada, Sí. que valdría la pena ir Desglosando. Las primeras palabras de la misa que da un sacerdote son las palabras del arrepentimiento. Es una pequeña confesión que se hace al comienzo, que nos hace el celebrante acordar de los pecados veniales, los pecados más leves que se tuvieron durante esa semana, durante esos momentos de misa que nosotros no fuimos. Si no, hay que confesarse en el confesionario, los pecados graves, antes de ir a la misa. Y es un acto muy importante, porque es una descarga que nosotros tenemos que hacer y pedir con arrepentimiento, con amor a Dios, el perdón de los pecados. Es esa oportunidad que nos da Dios de dirigirnos a Él y, bueno, pedir perdón por esas faltas que tuvimos, que no han sido tan complejas, tan graves, tal vez de la vida y del roce de la vida diaria, y que tenemos que sentirlos, vuelvo a decir, con el alma en ese momento, ¿no? Sí, no sé, está... los nombres así para ser específicos, porque por ahí hay Sí. gente que nos está escuchando que conoce a los sacerdotes, seminaristas. Se llama la entrada del sacerdote. Cuando entra, hace la reverencia en el altar y da un beso al altar. Después está el rito de introducción, el rito introductorio, que es cuando saluda, y es un símbolo de fe a la Santísima Trinidad. Por ejemplo, y ahí pronuncia el Señor esté contigo, con tu espíritu, y después vienen los actos penitenciales, que es lo que vos estabas contando recién. Exactamente, sí. Después viene la oración colecta, que es la petición a Dios, que se hace el segundo silencio, y la oración principal de la misa dirigida al Padre, donde se pide un bien espiritual, se acomoda a los tiempos litúrgicos y finaliza con la invocación a la Santísima Trinidad. Y bueno, después viene la primera parte esencial de la misa, que es la liturgia de la palabra. Bueno, que es como Dios, como Jesús en el cenáculo, es el acto más importante, la parte más importante de la misa. Ahí está Dios vivo, y vamos a explicar por qué está Dios vivo en la misa. Sí, yo me adelanté dos pasos, ¿no? Pero es importante lo que vos dijiste, porque la entrada del sacerdote a la iglesia es la entrada del representante directo de Cristo, ¿no? Y nosotros nos paramos con reverencia, nos paramos con ese afán de esperar ese alimento, ese pan de vida que nos va a dar, que nos va a renovar Cristo a través del sacerdote en la homilía, sí, o en todo el acto de la misa, en la celebración. Y es un acto muy lindo, así como cuando antes nos decían de pie, nos pedían que nos paremos, ahora ahora lo hace solo la gente, pero dice oremos, dice en los sacerdotes, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chico, nos decían
de pie, por favor, ¿no? Todo esto ha cambiado también, este rito se ha unificado, el rito católico, tenemos que decir, después del Concilio Vaticano II, porque hasta ese momento en el mundo había distintas celebraciones y ha cambiado, distintas formas de celebrar la misa, ha cambiado. Quienes son más grandes habrán escuchado misa en latín. Sí. Y es necesario decir esto porque hasta hoy sigue una pelea interna en el Vaticano y también entre las distintas órdenes religiosas de si estuvo bien o si no estuvo bien el Concilio Vaticano II otra vez. Bueno, tenemos que ir analizándolo en otro capítulo, pero formalizó un poco nuestro rito. O sea, hay quienes critican porque antes se rezaba en latín hacia Dios, pero tampoco se leía la palabra de Dios, que solamente lo sabían los sacerdotes. No, y antes la misa se daba mirando hacia Cristo, o sea, de espalda a la gente. A eso voy. Que sigue en el rito ucraniano. El rito ucraniano sigue, en el rito ortodoxo sigue. Uno se va al interior de la provincia y en algunas localidades de rito ucraniano, católico por supuesto, va a ver que ya no hay tantos santos, que la misa, el padre está de espaldas a la gente rezando y se habla mucho en latín, ¿no? Aunque se le ha agregado también el rezo, la lectura del Evangelio. Bueno, claro, y también, por ejemplo, cuando dijiste de latín, si uno va a otro país, uno puede ir a misa igual, aunque no entienda lo que estén diciendo, porque uno conoce los pasos de la misa, toma la Eucaristía y recibe las mismas gracias. Entonces, si uno se va de viaje, tiene que ir a misa, no está exento, o estés en otro lado, pues misa hay en todo el mundo. Exactamente. De hecho, es un sentimiento, ¿no? Uno lo vive desde la fe, desde el alma, desde el corazón a la misa. Y hoy tenemos internet. Antes de la misa no nos cuesta nada ir a ver el Evangelio del día, que es único en todo el mundo. Lo leemos y sabemos de qué están hablando. O sea, vamos a saber por lo menos a qué se refiere la misa y vamos a ir a comulgar y a estar con Jesús, ¿no? Propiamente dicho. ¿Sí? Sí. Entonces, ya entramos en la iglesia, con el respeto y la reverencia que se merece Cristo. Ya estamos a mitad del tercer bloque y estamos comenzando la misa. Bueno, es que tiene que ser así, tiene que ser así. No podemos entrar apurados y sin saber a dónde entramos. Tenemos que entrar con respeto. Bueno, con respecto también a esto que te dije, Santa Catarina de Rivas, ella, cuando habla con la Virgen, ella se confiesa el día anterior. Y entonces cuando está por entrar, la Virgen le dice, no vas a pedir perdón por tus pecados, algo así es. Dice, ¿cómo pecados? Si me confesé ya no tengo pecados. Dice la Virgen, ¿no te acordás cuando saliste de tu casa que estaba la señora que limpiaba y pasaste y le tiraste la escoba y refunfuñaste porque estabas apurada? ¿No te acordás cuando el señor del camión se te cruzó y también le dijiste unas palabras feas? O sea, uno no llega limpio, por eso ese acto penitencial del que hablábamos es importante. Porque uno, aunque se haya confesado media hora antes, uno pudo haber hecho algo que no es correcto. Que a veces uno no se da cuenta. Por eso la misa es un gran acto de reconciliación, toda la celebración, primero con nosotros mismos y con Dios, por supuesto, y después entre nosotros como hermanos. Por eso se da la paz, por eso vamos juntos a escuchar. Compartimos un mismo sentimiento, una misma aflicción, la aflicción de Jesús, renovamos ese sacrificio de Dios en la cruz, ¿no? Sí. Entonces, y tenemos mucho en común, y tenemos los pecados en común. En esa película tan linda que es El Gran Milagro, ahí se ve que aún en la misa estamos pecando, aún a veces después de confesarnos. ¿Cómo? Sencillo, a veces falta de fe. Se nos va la fe, nos distraemos, pensamos en el problema que tuvimos durante el día o en la semana, sí, en vez de entregarnos a Dios. Por eso digo, también por aquí hay gente que nos pasa a todos, sí, me incluyo. Sí. Sí, todos. Por eso también mucha gente dice que las misas no son divertidas, que si va a otra iglesia se canta y hay un ambiente más festivo. La misa no tiene que ser divertida. La misa es una celebración de un sacrificio, es muerte y resurrección de Cristo, lo cual es una alegría, pero no es un gozo, pero no una fiesta. Claro. No es un boliche.
O sea, los cantos son lindos, pero no tienen que... Hay otras iglesias que aplauden, bailan, eso no le agrega más valor a la misa. No, yo soy un poco anticuado. A mí me gusta sí cantar, está bien el grupo de la iglesia, el ministerio de la música. Hay músicas muy lindas. Pero, digamos, a la forma clásica, Claro, me gustan mucho ya las formas modernas. Simplemente porque, por lo que vos decís, me parece que es un momento de mucho respeto, el que canta inclusive es mucho respeto, no me gusta aplaudir, levantar las manos, te lo digo de corazón, no me gusta, y sé que se practica ahora. Sí, ahora es la carismático, que también sería un lindo tema para tratarlo, y inclusive traer un claro, carismático, sí, pero bueno, está bien, es parte de cómo cada uno quiere celebrar ese encuentro con Dios. A mí particularmente, cada uno es libre de hacer lo que quiera, a mí no me gusta, y sin embargo he ido y he respetado. He respetado porque respeto las formas de celebración de otros, ¿no? Que después de esos actos salen misas hermosas también, ¿no? Así que... A ver cómo estamos de tiempo. Respetado. Sí, vamos a un cuarto bloque y... Bueno, creo que en el otro programa vamos a empezar el tema de la misa. Vamos a un temita de música. Subiéndose al árbol, Zaqueo a Jesús quiso ver, bajando del árbol, Zaqueo a Jesús encontró. Esta es la ley de los cristianos, para subir hay que bajar. Esta es la ley, querido hermano, solo bajando subirás. Si los hombres quieren subir, para subir. Bueno, seguimos, Sergio, con el cuarto bloque. Dale, Adriancito, hay tantas cosas lindas para decir, y sobre todo para incentivar un poquito a la gente que vaya a la misa, algo, pero que no sea de moda, sino porque ahora el Papa es argentino, sino que sea por fe que se va a la iglesia, a vivirlo a Jesús. Salió una pregunta ahí en el intermedio, y es entre nosotros, ¿no? Y es ¿cuántas veces ir a misa? ¿No? La gran pregunta, que tiene diversas respuestas, ¿no? En principio la misa dominical es la misa que ya lo hablamos, está instaurada y que es obligatoria. Y ya lo hablamos dentro de santificar la fiesta. Fíjate lo que leí acá, que dijo respuesta del mártir Saturnino en el año 305. Dice: sin la Eucaristía dominical no podríamos vivir. ¿No sabes que el cristiano existe para la Eucaristía y la Eucaristía para el cristiano? Estaba por ser, digamos, asesinado. Esta fue la respuesta de Saturnino en el año 305, al ser interrogado por la acusación de haber participado en la asamblea dominical que estaba prohibida, ¿no? Después, obviamente fue, lo mataron, ¿no? Pero fíjate qué importancia que le dio en principio a la Eucaristía del domingo, a la misa del domingo, ¿no? Pero también tenemos por otro lado las posiciones que es bueno ir, es lindo ir todos los días a renovar nuestra fe. No sé qué pensás vos. No, sí, en principio, como dijiste vos, la misa para el cristiano, el católico, es obligatorio una vez a la semana, el domingo santificar la fiesta, pero también el sábado a la noche, que es la misma liturgia. Porque viste que antes el sábado era sagrado, después se pasó al domingo, al Día del Señor, bueno, para... Pero hablamos sí, una vez de eso. Tiene la historia ya de... No, pero tiene una connotación natural, si se quiere, porque el día comenzaba para los israelitas con la caída del sol, el siguiente día, ¿no? Terminaba a las 5 o 6 de la tarde, y comenzaba del sábado, y comenzaba 5 o 6 de la tarde el sábado, y terminaba el domingo a la tarde. O sea, el día comenzaba atravesado para nosotros. No era a las 12 del mediodía que... Claro. San Gregorio, pues el calendario gregoriano lo cambia. Entonces, por eso es válida nuestra misa del sábado. Sí, aparte la liturgia es la misma. Es la misma del domingo y va para todo el domingo.
Pero lo ideal sería ir todos los días a misa. Inclusive yo también, si vos le preguntás al sacerdote cuántas veces podés comulgar, todas las veces que quieras durante un día. O sea, si vas a 2 misas, las 2 misas de día o 3 misas, podés comulgar en las 3 misas. Claro, depende de la devoción que uno tenga, y que cuanto más se va acercando a la fe, a Dios, uno se siente atraído a ir todos los días. No es que lo siente como una obligación el verdadero católico, el verdadero no, digo, el católico fervoroso, porque hay muchos verdaderos, pero hay más fervorosos, siente esa necesidad, esa atracción, ese amor de ir a ver a Dios, como vos decías al comienzo, a ver a tu Padre todos los días. Claro, pero puede pasar que un día tenga menos ganas, o que un día estés desganado, o que un día estés enojado. Bueno. Hay que ir igual, porque uno tiene que ir a trabajar, o tiene que ir a la escuela, o tiene que hacer sus obligaciones, igual, aunque no tenga ganas, aunque esté ofuscado, nervioso, haya peleado con alguien. Entonces uno tiene que ir igual. Entonces eso también es una obligación del católico, uno tiene que ir igual. ¿Cuántas veces estamos ofuscados por las cosas de la vida y sin embargo no dejamos de visitar a nuestra madre, a nuestro padre, porque ya es anciano, por lo que sea, o porque no es tan anciano, sino porque queremos verlo, lo necesitamos? Y con todos los problemas vamos y hablamos y nos descargamos. Y bueno, Dios también es ese Padre amoroso que escucha nuestros problemas y que escucha nuestro agradecimiento, porque a la iglesia no se va solo a pedir, se va a agradecer también. No, y aparte hay que ir a buscar la paz ahí. La paz que uno perdió, buscarla en la misa. Claro. Mira, te leo una frase que me gustó mucho como para terminar y después el Evangelio. De un Monseñor Todd. Como sea tu misa, así será tu fe. Como sea tu fe, así será tu moral. Como sea tu moral, así será tu vida. Y como haya sido tu vida, así será tu eternidad. Esta es una bellísima frase, una bellísima reflexión en realidad. Por contrapartida queda, porque si dijimos que hay que ir todos los domingos y queda liberado a cada uno ir cada día, ya como digamos por descarte, por defecto, queda que no podemos ir a la misa una vez por año. No. O una vez por el catecismo lo dice sí o sí 2 veces por año. Esa es la confesión. Esa es la confesión. Del miércoles de ceniza y Navidad. Exactamente, sí. Pero tenemos que ir a la misa todos los domingos, dice el catecismo. Eso dice, claro, los sacramentos, santificará la fiesta, los mandamientos. Claro, pero en algún lado también se circula de que es 2 veces al año, sí o sí, para todo el mundo. Pero qué tristeza, Adrián, ir solamente 2 veces a misa. Para cumplir, porque es el natalicio de Cristo, la Navidad, y ya cumplimos. Y ya estamos pensando en la comida, ya nos olvidamos de Cristo. A los ojos de Dios me parece que no tiene mucha validez, como cuando vos te sobra plata y regalás como para quedar bien ante la gente, o porque cumplís, o donás algo porque descontás impuestos. A los ojos de Dios no tiene validez. Exactamente. Ni a los ojos propios, ¿no? Porque uno se siente vacío. Yo me imagino que aquel católico que va una vez por cada tanto... No, pero yo creo que cree que cumple, Sí, pero... quiero creer que cuando se persigna y va, a lo mejor a veces va por necesidad, debe pensar en el fondo del alma, decir, Señor, qué ingrato que soy, que no te vine a ver antes. No. Bueno, vos lo pensás dame una chance. No, vos pensás eso porque estás pensando de otra manera, porque ya tenés otra espiritualidad, pero es como la persona que vive en tiniebla, que vos decís, ¿cómo puede ser que se estén arriesgando su eternidad? Pero vive en tiniebla, no ves lo que vos ves. No ves. Y exactamente pasa lo mismo con la misa, no ves lo que vos ves de la misa. Bueno, pero eso vamos a ir en otro programa. Vamos a leer el Evangelio del día y hacemos la reflexión final. Hay unas lindas frases para leer también, ¿sí? Según San Lucas, en aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección. Y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, el segundo y el tercero se casaron con ellas y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer?
porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección y que resucitan a los muertos. El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas, bien dicho maestro, y no se atrevían a decirle más preguntas. Palabra del Señor. Sí, alabado sea. Es precioso, ¿no? Sí, yo, antes que nada, lo que dijiste vos al principio del programa, es la misa como esto. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Exactamente. Y está entre nosotros. Exactamente. Y así tenemos que verlo, así tenemos que ir con ese corazón predispuesto plenamente para encontrar específicamente a Dios en la Eucaristía, pero en toda la misa. Qué lindo este pasaje, ¿no es cierto?, de la Biblia. Qué amplitud, qué incomprensible se nos vuelve Dios con esas respuestas tan exactas y que hasta ahora las seguimos tratando de entender, ¿no? Que nos muestra la pequeñez nuestra, ¿no? Entendemos tan poco. Fíjate, los fariseos le preguntan, los grandes entendidos de la ley, ¿no? Y le ponen un ejemplo ridículo. Nosotros hoy tenemos la gracia de tener las evidencias de muchos santos, de los chicos de Fátima, ¿no? de Joaquín, de Lucía. Con 6 años fue uno de los chiquitos, que la Virgen los lleva al infierno, los lleva al purgatorio y los lleva al cielo, y los ve en una comunión, pero ya entregados a Dios, ya no participando, y eso es lindo hablarlo después, ¿no? No participando ya de un matrimonio. El matrimonio ya es con Dios, ya es otra cosa, ¿no? Y ya somos ángeles, es otro estado. Tenemos que hablar de paz y felicidad absoluta. Tendríamos que hablar de los pecados de la carne en algún programa. Hay tanto para hablar, Adrián. Cada vez se suman más temas, ¿no? Qué lindo qué lindo que es, porque así es Dios, es infinito, es misterioso, y es lindo ir develando dentro de nuestra pequeña razón esos misterios, ¿no? Sí, vamos a aprender el día que no estemos más acá. Exactamente. Lo que yo siempre le digo a la gente que visito, no hay que querer saber todo. La Virgen María se fue al cielo sin saber los planes de Dios, ni con ella ni con el mundo. Ella solamente aceptó, dijo: hágase en mí según tu voluntad. Sí. He aquí la esclava del Señor. Listo. Ella después sufrió confiando en Dios. Sí, pero tuvo el acto de fe más grande que nosotros tenemos que ver y mirar. Ese acto de fe, aplicarlo a la misa. Cuando vamos, tenemos que ir con fe, abierto de corazón. Dios sabe nuestros problemas, Dios sabe nuestras aflicciones. No necesitamos pedirlo. Vamos también a agradecerle a Dios de la vida que nos dio. Una última lectura, creo que se nos va el tiempo. Y dice: la liturgia no es nunca una mera reunión de un grupo que organiza una fiesta para sí mismo. Mediante nuestra participación en la presencia de Cristo ante el Padre, estamos también en la comunión de los santos. Lo vamos a ver después. En cierto modo, es realmente la liturgia del cielo. Cardenal Joseph Ratzinger, ¿no? Benedicto XVI. Es hermosa la frase. Un gran teólogo. Sí. Vigente, actual, vivo, una lucidez extraordinaria. Sí, por eso te digo que para hablar hay que saber y hay que meterse en los temas de la iglesia, porque mucha gente critica de la iglesia sin saber, y el cardenal Ratzinger fue muy criticado por su falta de carisma, pero es ante la ignorancia de lo que nos sabe el conocimiento que tuvo este Papa, lo que ayudó a la iglesia, lo que escribió, lo que estudió. Era otra misión la de él, y tuvo el gran valor, la gran valentía y la gran humildad de saber dar un paso al costado, inspirado por el Espíritu Santo. Sin duda que sí, pero fue el gran escritor de Juan Pablo II, o sea, Juan Pablo II daba su línea, y él con una absoluta entrega, y a veces, porque es muy ortodoxo Ratzinger, y hay que encontrarle la razón, escribía esas
digamos, esas palabras tan preciosas que por supuesto le daba honor a la venia a Juan Pablo II o que le corregía, porque Juan Pablo II también era un hombre absolutamente y espiritualmente preparado, y era de una devoción y una entrega y una modernización, si se quiere también, que jamás cuestionó Ratzinger. Fíjate vos que dice, es como estar en el cielo la misa. Qué visión, qué amplitud, qué precioso. Y bueno, yo no sé si fue en la película o en este libro que yo te digo, que en la misa, en el momento del sacrificio, uno no lo ve, pero todo el altar se traslada al Gólgota y participa del sacrificio y de la crucifixión de Jesús. Es en esta película que dijiste, sí. Está bien. O sea que realmente el cielo se llena de ángeles, o sea, desaparece el altar y toda la iglesia. Si supiéramos lo que pasa en la misa, que va a ser próximo para el próximo capítulo, si supiéramos, entraríamos de rodillas a la misa. Los difuntos de la gente que va ahí, por eso es lo importante también de pedir, los que están en el purgatorio. Y bueno, y para terminar, hablaste de bendición hace un ratito que uno recibe. Cuando no me acuerdo cuál de los videntes también le preguntó a la Virgen qué pasaba cuando uno rezaba desconcentrado el rosario, y ella decía, o cualquier oración, y decía que es como abrir un paraguas para que no caigan las bendiciones del cielo. O sea, uno está impidiendo cuando uno no lo hace bien a la oración, uno lo hace de corazón. Y lo mismo la misa, cuando vos vas a la misa por ir y no estás de corazón aprovechando eso, también estás perdiéndote las bendiciones que se reciben en la misa. Claro. Por eso hay que ir y entregarse. Bueno, se nos terminó el programa, así que vamos a seguir la semana que viene con este tema, con los siguientes pasos, seguramente más de un programa más nos va a llevar. Y bueno, pero va a ser hermoso, va a ser hermoso porque nos va a abrir un poquito el corazón y la mente de cómo entender la misa. Bueno, muchas gracias, gente. Mañana estaremos con el programa también en YouTube, si lo quieren volver a escuchar o no lo escucharon completamente. Así que gracias por estar y seguimos para adelante. Buena semana. Precioso y hermoso, tan bello y tan glorioso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y hermoso. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayam y Sergio. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayam y Sergio.